y también participa, pertenece al Hospital Municipal Príncipe de Asturias de Villa Libertador, y el tema que vamos a abordar hoy es un poco sobre la pseudonalgesia. Este jueves y el jueves de septiembre, junto con la pediatra del hospital, vamos a escucharlas sobre pseudonalgesia en odontopediatría. Y además tenemos el gusto, ya les voy a mostrar, que nos están acompañando presencialmente aquí en la cátedra. Entonces está, no sé si se alcanza a ver, el doctor Kremer, allí está Florencia, que es la Carolina también nombre. Carolina, que cambia el pediatra, y Maxi Brizuela, el secretario técnico. Perfecto. Bueno, esto es así, muy familiar. Muy familiar. Sí, muy familiar. Bueno, Caro, si vos querés empezar. Ale. Ale. Estoy con problema de nombre, perdón. Bueno, estamos siempre juntos, así que hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Bueno, ante todo, nosotros venimos en equipo porque así es como habitualmente se ha gestado este proyecto. Para nosotros fue un proyecto de intervención, así lo denominamos, proyecto de intervención hospitalario municipal, elaborado por trabajadores municipales y por compañeros y compañeras también de otros espacios municipales. O sea que no es algo que tenga propiedad individual, sino que es una gestación colectiva basada especialmente desde el paradigma de la salud colectiva y de la interdisciplina. Sí. Bueno, vamos. ¿Sí? No se ve. Espera, que no, que me lo diga. No, déjame dejar de compartir. No, pero no está compartido, espera. Espera, para bajarlo acá. Pero tú pones toda la pantalla directamente así. ¿Sí? Ahí está. ¿Esto? A ver si pasa. Ahí está, sí. Pasa. Sí. Ahí está. ¿Lo Sí. pasando? Gracias. Sí. Bueno, sí, lo vamos pasando. A ver. ¿Está? Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, primero que todo nos tenemos que presentar. Estamos en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, en Villa Libertador. A partir del año 2011 se inaugura el hospital y desde ese momento el equipo que está presente acá estuvo en el hospital. Como antecedente principal fue en el 2019 que comenzamos con las intervenciones en quirófano. Se comenzó con niños y con adultos, pero nuestra preocupación siempre ha sido la de los niños y la de los adolescentes, en especial por la dificultad que a veces puede tener la utilización del quirófano, la preparación para el quirófano. Entonces, a partir de la alta demanda que había de casos que tenían necesidades especiales de atención odontológica dentro del hospital, surge la idea de conversaciones entre los trabajadores y las trabajadoras del hospital de qué podíamos hacer por estos casos crónicos que le llamamos nosotros, por estas visitas tan frecuentes de pacientes, de niños y de niñas que iban a la guardia, que después iban a odontología, pero que nosotros no podíamos resolver por las técnicas convencionales la problemática, y la alta medicación, la automedicación que tenían estas familias, que no solo iban al hospital, sino que también frecuentaban al centro de salud, y que, gracias a Dios, el vínculo, que también es lo que resaltamos, el vínculo entre los trabajadores de las distintas instituciones, hacía que nos preocupáramos por esto. Y bueno, surge entre conversaciones con Carolina Salomón, la médica pediatra,
con la doctora Susana Barale también, que es otra de las pediatras que trabaja con nosotros, esta cuestión de buscar alguna estrategia. Nosotros, por su lado, por odontología, nos formamos en algunas áreas de discapacidad, como el doctor Hermann Kremer, y yo me formé también con el doctor Gustavo Molina. Entonces, bueno, dando todos estos saberes, y surge este proyecto en el 2022, después de lo del 19, y comenzamos con el abordaje con sedación, que la ventaja que nos proponía esto era no tener que disponer o no tener que pedir el quirófano, y también que nos daba una posibilidad a poder abarcar mayor cantidad de pacientes. ¿Cuáles fueron los grupos sobre los cuales nosotros pudimos comenzar a trabajar? Bueno, era en primer lugar para todos esos niños que los abordajes convencionales no los podíamos ya seguir practicando, nos dábamos cuenta que había niños que no nos... Bueno, eso creo que todos que somos odontólogos y odontólogas ya sabemos, ¿no? Los niños que no nos abren la boca, los que no quieren entrar al consultorio, los niños con alguna discapacidad, las criaturas. Quizás muchas veces nos pasó con los niños que habíamos podido resolver en una primera consulta la urgencia odontológica, lo habíamos podido anestesiar, hacer el alivio del dolor, pero quizás para cuando venía a la segunda consulta ya no quería ingresar. Entonces, bueno, en estos casos surge la idea, igual, y también la de los niños con discapacidad, pero lo que también solemos aclararle a los papás o a las familias o a los cuidadores, es que no es que esto de la pseudoanalgesia es solamente para los niños que tienen discapacidad. No, esto es para todas esas criaturas o adolescentes que no pueden ser tratados habitualmente con las técnicas convencionales, y que no es digamos, una condición, o sea, tener alguna discapacidad para poder acceder a este abordaje. Bueno, vamos a compartirles algunos casos clínicos que nos parece que era la mejor manera de poder hacer una comprensión de qué pacientes son los que hemos podido, en cuáles pacientes hemos podido aplicar esta sedación. Y en la próxima conversación, en el próximo encuentro, que va a ser con la doctora Salomón, que es la médica pediatra, quien es la que suministra la medicación, las drogas que se utilizan, allí va a poder aclararse quizás un poco más lo específico a la medicación. Vamos. Bueno, nosotros les queríamos contar algunos casos. Algunos nombres los hemos cambiado, hemos tratado de cubrir los ojos de los niños para proteger su identidad, pero bueno, a veces también nos gustaría poder mostrar los ojitos, porque también habla de los signos con los cuales nosotros clínicamente evaluamos la sedación, pero bueno, no podemos hacerlo a través de medios visuales públicos. Por ejemplo, en el caso del niño Isaías, nosotros ya habíamos procedido alguna vez con técnicas convencionales, habíamos podido trabajar para un alivio del dolor, pero después ustedes ven la boquita del niño, había que seguir trabajando y ya no lo permitió. Entonces había que hacerle extracciones porque su labio se estaba lastimando, esa fue su consulta de urgencia en este momento, y se hace una valoración después de la consulta de urgencia. Más o menos les cuento cómo es nuestro circuito. Muchos pacientes no llegan por la guardia, van a una primera consulta con odontología, lo valoramos, utilizamos algunas escalas, que eso también hay que desarrollarlo después en algún momento, pero para que a ustedes les suene, la escala de Frankel es una escala conductual, de las más utilizadas a nivel mundial, y a nosotros nos sirve, si después ustedes exploran un poco sobre esa escala, y ya muchos la deben conocer, nos sirve para conocer qué tal fue la experiencia que tuvo el odontólogo o la odontóloga que lo derivó. Nosotros, si observamos, para contarles, en el consultorio contamos con un oxímetro, contamos también con toda la equipación, todo el equipamiento para
conocer los signos vitales de los pacientes. Eso lo utiliza en su gran mayoría, lo utiliza la pediatra, la doctora Salomón o la doctora Barale, pero nosotros como odontólogos hemos tenido que capacitarnos, que eso es parte también de los requisitos que requiere la sedación en consultorio, capacitarnos para conocer cómo funcionan estos aparatos, porque yo quizás les voy a ir mezclando un poquito de todo, pero para poder realizar sedación en consultorio, yo voy a hablar siempre de consultorio hospitalario, que es lo que nosotros hacemos. Más allá de que haya un pediatra, más allá de que haya un enfermero, una enfermera, que son quienes controlan los signos vitales de los pacientes, los odontólogos tenemos que conocer cómo funciona toda esta aparatología, porque también les vamos observando los números, para dar una palabra, vamos observando cuál es la saturación, vamos siempre consultando con la pediatra si está todo ok, registrando en una planilla que nosotros contamos con la historia clínica digital. Tenemos que comentar que nos ha servido de mucho la historia clínica digital porque se han anexado ítems que nos permiten controlar y monitorear, porque es parte de lo legal también, el monitoreo de todos los signos vitales. Bueno, podemos pasar otra. Este es otro caso en el que usamos, es midazolam lo que hemos usado en estos casos, eso no lo dije recién. Los primeros casos que les vamos a mostrar son de utilización de midazolam oral en pastillas que se disuelven, eso toda la administración la hace la pediatra. Yo lo que les voy a decir es el nombre de la medicación que utilizamos y el formato, por decir, y los detalles los va a dar la pediatra después. Este es un niño que llegó también con una urgencia, y en el caso de Nehuen usamos 2 veces la medicación o la sedación. Una fue para hacer unas extracciones que se le hicieron temporarias al niño, pero él cuando nos consultó también, ya el caso estaba bastante avanzado, su infección, después como ustedes ven, ya se habían realizado las extracciones, las hicimos con midazolam, el proceso no remitió y afectó los ganglios, entonces tuvimos después una interconsulta con el cirujano pediátrico del hospital, se hizo un drenaje, para el drenaje también se utilizó el midazolam oral, y bueno, después una foto de ahí tenemos de la cicatrización, y ayer estuve justamente en el consultorio, esto fue el año pasado, este caso. El año pasado tuvimos varias consultas, es un caso que nos costó bastante resolver, pero bueno, se fue trabajando en manera interdisciplinaria, también se fue trabajando con el cirujano que tenemos, que se incorporó un cirujano pediátrico al hospital. Así que bueno, este es un caso también en el que utilizamos el midazolam. El midazolam lo suministra la pediatra. Vamos a ver. Pero bueno, hay casos en donde la pseudonalgesia no la hemos hecho en el consultorio, porque bueno, hay que valorar ciertos ítems, que esos después se van a desarrollar. En el caso de este paciente, que se llama Maxi, él no aplicaba para hacer sedación en consultorio, entonces nos fuimos al quirófano. Y ahí trabajamos con el anestesiólogo. Estuvimos el mismo equipo que estamos siempre en el consultorio, pero nos fuimos a quirófano porque Máximo requería de algunas pautas de cuidado que nos excedían. O sea, el midazolam o la ketamina que podemos hablar son drogas que se pueden utilizar en consultorio hasta ciertos límites. En el caso de pacientes sindrómicos o en el caso de pacientes con vías aéreas dificultosas, como era la de Máximo, no se puede aplicar, por eso hay que trabajar mucho sobre el examen previo para llegar al paciente, para decidir si se queda en el consultorio, hacer la sedación o si vamos a quirófano. Uno de los ítems a considerar especialmente son el acceso a las vías aéreas respiratorias altas. Bueno, Máximo fue un caso de quirófano. Seguimos. Dentro de los pacientes con discapacidad que utilizamos el midazolam,
También ha sido este niñito, Mateo, que nosotros vamos cambiándoles los nombres a veces. En este caso el niño se le hizo un destartraje, una limpieza, porque él tiene un botón gástrico, solo le pudimos hacer eso porque si no ya tenemos que ir a quirófano para otros procedimientos, y la administración del midazolam fue a través del botón gástrico. Él tiene 6 años. Bueno, a ver otro. Después, el midazolam oral, en pastillas, nos ha dado mucho resultado con los pacientes. Es uno de los sedantes de primera elección en los pacientes con síndrome de Down, porque nos permite trabajar y no podemos utilizar otra droga como la ketamina, por ejemplo, donde hay que tener en cuenta las vías aéreas superiores. Nosotros, si recordamos lo del síndrome de los pacientes con síndrome de Down, tienen vías aéreas dificultosas. Entonces, uno de los grupos sobre los cuales mayor resultados ha dado el midazolam ha sido sobre los pacientes con síndromes de Down. Y nos ha dado muy buen resultado en los adolescentes. Nos han venido adolescentes de distintas partes de Córdoba. A veces eso nos llena de mucha responsabilidad también, porque es como que han sido derivados pacientes de distintos lugares, y bueno, es algo que nos enorgullece por un lado, pero también es una responsabilidad alta, porque es un compromiso importante. Tenemos que recordar que el paciente, al adquirir la sedación con midazolam, no es que se va a dormir o va a quedar totalmente planchado. A veces pasa que queda muy relajado, pero otras veces los pacientes no llegan a una sedación tenemos niveles de sedación, nosotros los vamos calificando también. Entonces, en la ficha que hacemos vamos colocando qué nivel de sedación logramos. A veces el nivel de sedación que logramos no es el mayor, y van a escucharse posiblemente que los niños lloran, que los niños reaccionan, o que su mamá lo tiene que tener sujeto un rato de sus brazos, pero bueno, el procedimiento se puede hacer, y nosotros lo que consideramos es que lo hacemos con el menor riesgo para el paciente y el menor riesgo también para nosotros. Pasamos a un caso. Les queríamos mostrar, sí, y lo más importante que da el midazolam o la ketamina es el paciente tiene una amnesia de ese momento, o sea, los que recordamos somos nosotros o los familia, pero el niño, cuando le preguntamos después, o cuando le preguntan, porque eso también es una de las cuestiones del seguimiento que hacemos, cuando sus papás les preguntan, no recuerdan, más que hasta que llegaron al consultorio. Así que bueno, esa es una de las ventajas de la sedación también. Queríamos mostrar ahí, por ejemplo, cuando nos llega un paciente para la primera consulta, por ejemplo, con ECNE o con parálisis cerebral, también llamada así. En estos casos nosotros solicitamos la valoración para el uso, somos claros en decir que es para sedación leve con midazolam, para procedimiento odontológico, para que le lleve a su neurólogo, y nosotros esperamos la devolución para poder ahí recién gestionar el turno. Bueno, ese fue un caso de parálisis cerebral que también nos da mucho resultado en la sedación con ellos. Después casos de pacientes y niños muy difíciles. Este es uno de los casos más difíciles que nos ha tocado. Esta foto es del 2019, no, del 2020, la de donde estoy sentada con la nena es del 2022. 2022, Josefina, es una nena que la tratamos desde muy pequeña. De hecho, me tocó hacerle las extracciones, creo que todavía tenía 1 año y pico, 1 año y medio. Tenía un absceso en los elementos superiores, que si ustedes ven, ella ya no los tiene allí. Venía en brazos de su mamá. Bueno, probamos de todas las formas, pero bueno, hubo que hacer la extracción. Pero si ustedes ven su boquita,
sus caries son altas porque no se deja de lavar los dientes. De hecho, las únicas veces que se lavaba los dientes, que permitía que se lavara los dientes, era cuando iba al consultorio. Así que una vez a la semana iba al consultorio. Porque... Sí, acá hay también, viste, todos estos trasfondos de familiares, que bueno, es una niña a la cual le hicimos una extracción en su momento por abordaje convencional de urgencia, en el 2021, creo que fue en pandemia, todavía estábamos, en los brazos de la mamá. Bueno, fue todo un hecho bastante traumático. Entonces después tratamos de ir siguiéndola y optamos por el uso del midazolam ya 2 veces, pero es una boca bastante complicada que vamos tratando de hacerle el seguimiento. Y también la hemos derivado para algún tratamiento con psicología, porque necesitamos un apoyo de unos hábitos y conductas que no los estamos teniendo en este momento de su familia. Vamos a la otra. Estas bien son fotos también de José, que nosotros ahí le hemos cambiado el nombre como para no identificarla tan fácilmente. Nos ha costado bastante la sedación con ella, pero podemos trabajar. Si ustedes ven, estamos todo el equipo allí. La última foto es donde ya estamos en la recuperación. Entonces, nosotros hasta que el paciente no se recupera, no se retira del hospital. Tenemos poco espacio todavía, tenemos 2 sillones, pero estamos tratando de acomodarnos, y sí, el hospital, los compañeros, o sea, todos nos dan el respaldo, nos tienen paciencia, porque ese día la atención habitual del consultorio se ve afectada. Nosotros tenemos que seguir con la atención en los días siguientes o en los turnos siguientes, con la atención general. Tenemos un servicio donde somos 5 profesionales. El servicio funciona de 7 a 7 de la tarde, así que bueno, no es solo sedación lo que hacemos, no es solo odontopediatría lo que hacemos, así que eso también es de destacar. Bueno, y después tenemos acá unas fotos de un caso, que este es uno de los pacientes que fue de nuestros antecedentes en el 2019. La foto que mostramos acá es cuando hicimos un trabajo para presentar los pacientes que habíamos llevado al quirófano. Mateo fue uno de los pacientes del 2019, el cual también tiene una discapacidad intelectual. Tuvimos que entrar al quirófano en ese momento, y después de la pandemia había que continuar los tratamientos, pero ya no queríamos volver a ingresar al quirófano porque nos parecía que eran extracciones que las podíamos resolver en consultorio. Algunas las hicimos cuando él tomaba risperidona, que nos permitía, hacíamos que la risperidona la mamá se la diera cuando llegaba al consultorio. Entonces él tenía un comportamiento que nos dejaba trabajar. El tema es que Mateo fue creciendo, y ya con lo de la risperidona no podíamos continuar porque no era fácil. No, sí, la pasamos, sí. Y fue uno de los pacientes que en el año 2023, al requerir de nuevo tratamiento odontológico y ya no poder hacerlo por la vía convencional, tuvimos que utilizar la ketamina, que es la otra droga que utilizamos para sedación. Y en este caso la ketamina, si ustedes observan, se tiene que hacer por vía endovenosa. Y ahí ya requerimos todo una logística y un circuito del hospital bastante más complejo, pero se pudo hacer. Bueno, y sacamos fotos, que Mateo es un visitante habitual del hospi. Vamos a la próxima. Ella era la psicóloga la que estaba allí. Este es otro de los casos, y ahora ya les empiezo a mostrar algunos de los casos en donde usamos la otra sedación, que es la ketamina. La ketamina es otra droga, pero se administra por vía endovenosa. Quiere decir que requerimos sí o sí la presencia del servicio de enfermería, que es otro de los pilares fundamentales en esto de la sedación. Por un lado, para poder colocar la vía a los niños. En eso tenemos profesionales muy, muy expertos en el hospital. Entre ellas vale nombrar a Laura Pagnoni, que es una de nuestras primeras compañeras que trabajó con esto allí en el hospital, y a todo el servicio de enfermería,
porque son quienes están siempre haciéndonos el apoyo con los controles también de los signos vitales, y la administración de la medicación. En eso trabajan en conjunto con la pediatra, con Carolina o con Susana, y se van conversando las dosis, se va conversando sobre el peso. Es todo un trabajo bastante minucioso el que hace enfermería con pediatría para que nosotras podamos trabajar tranquilas. Porque, bueno, es para destacar, y ya que nombramos este punto, que uno de los requisitos, o uno de los pilares también importantes, o de las reglas de la sedación, es que los profesionales, los odontólogos, nosotros nos abocamos al quehacer, por decir, del tratamiento. Para eso también requerís profesionales que sean con mucha destreza, muy hábiles y rápidos, porque la CEDO lo que tiene es que nos da un límite de tiempo para trabajar. Entonces ahí es donde interviene el cirujano, que es el doctor Kremer, y estamos yo y alguna de las otras odontólogas. Somos 3 odontólogos dedicados a esto, y la pediatra y enfermería están dedicados a los controles de los signos vitales, a la administración de la droga. O sea, no es que alguien hace todo, o que alguien no podría una sola persona, ni quizás 2. O sea, esto tiene que ser en equipo, y a su vez requerís al servicio de administración que te esté en el hospital al frente, manejando el tema de los turners. Nosotros somos empleados de un hospital público, donde hay que hacerle también comprender al resto de la población, al resto de la comunidad, que a veces va a demandar una urgencia, que estamos con esta cuestión, que estamos con lo de la sedación. Entonces, bueno, es un trabajo bastante, estamos como muy activos, y en ese momento es como que todos nos olvidamos de lo que pasa quizás en el país, en la ciudad, no sé. Estamos, gracias a Dios, muy concentrados en esta temática. Bueno, ella fue una niña, de que tenemos acá en la foto, que nos dio bastante trabajo también. Este fue uno de los casos esos en donde la primera vez hicimos el alivio del dolor en su momento, y se portó re bien, pero después, cuando teníamos que continuar los tratamientos, no hubo manera, y lo intentamos varias veces. Queda registrado siempre que hemos intentado trabajar por técnicas convencionales, registrado en las historias clínicas. Se habla mucho con los papás antes de llegar a optar por la cuestión de la sedación, porque para nosotros y para el equipo nuestro no es la primera elección, y eso es lo que tratamos de compartir en el hospital también. La sedación no es la primera elección, excepto en casos, ya sabemos, en casos de pacientes que, como lo que mostrábamos recién, como Mateo, estos pacientes que tienen parálisis cerebral, y que, bueno, a veces sabemos ya de primera que no va a ser factible convencionalmente. Bueno, vamos a otra. Esto también fue una de las primeras sedaciones que tuvimos el año pasado, también de las complejas. Nos tocó, hay pacientes que, bueno, eso todos los que hacemos odontopediatría sabemos que hay pacientes a los que a veces no podemos revisar. De hecho, acá le convocamos a Carolina Villalba, mi hermana, para hacer el diagnóstico certero y rápido, si era posible que este paciente le pudiéramos hacer una endodoncia. Ella estaba ahí en el servicio ese día. Hicimos también sedación con ketamina, porque no iba a ser factible con midazolam. Entonces, bueno, vimos que no se podía salvar el elemento, y se realizó una extracción. Cuando los niños son un poquito más grandes, o cuando los niños se mueven mucho, se trabaja convencionalmente en el regazo del padre, el regazo de la madre. Y bueno, este fue un caso también destacable, porque pudimos trabajar, si ustedes ven, están las enfermeras, y también podemos convocar a gente a través del Comité de Capacitación y Docencia. Tenemos permitido convocar a profesionales de otros espacios para casos complejos como este, que fue el de Julio. Bueno, vamos con otro. Con el uso de la ketamina, como mostrábamos recién, la ketamina es la droga que usamos endovenosa. Podemos resolver, en especial el caso de las frenectomías,
porque la ketamina nos deja al paciente mucho más sedado. Entonces, el procedimiento, que es un poco más complejo en estos casos, se ha usado la ketamina. Y acá es donde hablamos también del trabajo con fonoaudiología. Nosotros en el hospital tenemos fonoaudiología, ORL no tenemos, pero a veces solicitamos de otros espacios la valoración. Así que, bueno, esto era para destacar lo del uso de la ketamina en estos casos. Esta es una presentación que hicimos en AODI que queríamos contar que lo que estamos haciendo no es que lo estamos inventando nosotros, para nada. Nosotros hemos tomado experiencias de otros espacios que hemos compartido, hemos escuchado, participando en las jornadas internacionales de discapacidad que se han dado en los distintos años. Nosotros hemos contado lo nuestro, pero es utilizando antecedentes o utilizando historias, experiencias de trabajo de otros espacios, como es en Buenos Aires, como lo utilizan en la UBA hace mucho tiempo, lo utilizan en el Hospital Quinquela Martín de La Boca. O sea, son todas experiencias tomadas, aprendizajes que hemos adquirido de otros profesionales. Así que, bueno, contarles que también nosotros nuestros casos los contamos ahí en AODI. AODI es la Asociación Argentina de Odontología para Personas con Discapacidad. Formamos parte, somos socios también de allí. Así que, bueno, eso era comentarles. Pasamos a otra. Y hacer un resumen en 2 videos. Así después ustedes nos preguntan o aclaramos alguna inquietud que tengan. Y al video nos lo editó el odontólogo Tomás Ciotti. Nosotros contamos con un equipo de rotantes que es parte también de lo que nos permite trabajar, el contar con un equipo de rotantes que son jóvenes, la gran mayoría, que nos aportan lo fresco de la odontología, que llevan de lo último. Así que, bueno, en nombre de Tomás, que es el que nos editó los videos, agradecer también a la colaboración constante de los rotantes, de las rotantes de odonto, que, bueno, que son pacientes que le robamos a la universidad, no pacientes, profesionales que le robamos a la universidad, porque son los que van a hacer muchas veces la materia de preventiva 2, y bueno, después se reciben y se quieren incorporar y se van incorporando. Bueno, vamos a mostrarles primero el video, vamos a ir cronológicamente, uno que hicimos el año pasado, donde se utilizó ketamina. Entonces, para que vean cómo fue y cómo suelen ser algunos procedimientos, hay otros que no son tan tranquilos, que los niños nos dan un poco más de trabajo, y eso no lo podemos grabar porque no nos da tiempo para grabarlo. Tocando, creo que me dijo mi hermana que tocar el video. Acá. Ahí vamos a mostrar el primero. A ver. Ay, no, que toque. A ver. Voy a tocar el video ahí. Sí, empieza. Ahí, modo atención acá. Está acá el ahí. Ahí. Bueno. Allí está la enfermera. ¿Se escucha lo que voy diciendo? Sí. Podemos anestesiar. Ustedes ven que a pesar de sedar, nosotros tenemos que anestesiar. Vamos preparando. Cuando la paciente o el paciente está listo, va a intervenir el doctor. Esto fue una frenectomía que hicimos. Bueno, es cortito. Y ahí es cuando se está recuperando la carne. Bueno, creo que ahí queda. Sí, bueno, ahí teníamos un sillón solamente. Teníamos un sillón. Y ahora vamos a ver un video con el uso de midazolam. Esta nena se dejaba trabajar la primera solo con las manoplas. Acá ya tenemos los 2 sillones. Estos eran adolescentes, y estos niños nos dejaron trabajar re bien. Sí, con midazolam esto es.
Este es un paciente que tiene discapacidad intelectual, se portó muy bien también. Si ustedes observan, los niños pueden escucharnos, responden verbalmente, nosotros les decimos que abran un poco más, ellos colaboran mucho, y escuchan a la voz de su mamá, de su cuidador, y eso es una de las ventajas de la sedación. Bueno. Claro, cuando estaba, sí, ese es un taller, la psicóloga, que hicimos porque estamos trabajando también en la profilaxis, en el trabajo con el equipo de psicología, para nosotros. Un poco de todo va tan rápido. Tratamos siempre de que nos escuchen, la valoración clínica que se hace también, ¿no? De preguntarle cosas al paciente, sí, creo que quedaba, de preguntarle al paciente que escuche nuestra voz, que escuche la voz de su familia. Por eso es importante resaltar el vínculo con el paciente, el vínculo entre con la familia y entre nosotros como equipo. Allí donde ustedes vieron los dos sillones, trabajando en los dos sillones, uno de los pacientitos se estaba recuperando ya, y el otro estábamos recién, que se le había administrado la medicación. No es que trabajamos con los dos a la vez sedados, no, lo que sucede es que, bueno, como estos niños eran más grandes y se quedaban quietos, tranquilos, el que se estaba recuperando se quedaba en uno de los sillones y el otro se le iba dando la medicación para que ir controlándolo y haciendo la ficha del día, porque bueno, como para contarles sintéticamente, hay que preparar, nosotros tenemos un protocolo de trabajo donde en las sesiones anteriores o en las previas se fue haciendo la ficha odontológica, se hace el consentimiento, se le dan las pautas por escrito de cuidados previos a la sedación, pero también tenemos que hacer la ficha en el día para poder presentar si las personas tienen obra social, el hospital trata de hacer el recupero de gastos y todo eso también es parte de lo que hacemos nosotros, los profesionales, el llenado de la papelería, que después se lleva al área de facturación. No tenemos asistente dental, así que somos los odontólogos los que hacemos toda la cuestión hospitalaria. Somos odontólogos que hacemos administrativamente la parte de llenado de papelería específica nuestra, no gestión de turnos, sino la específica de odonto. Hacemos la carga también de los datos nosotros y la limpieza específica del instrumental, la esterilización y el lavado, se prepara todo por el mismo equipo. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. Si quieren que vamos aclarando algunas preguntas. Voy a hacer una consulta, doctora Flores. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo permite la sedación y cuánto tiempo para recuperarse de la misma? Bueno, todo va variando, eso les quería contar. Bueno, voy a ir por parte del midazolam. Nosotros siempre, y eso lo va a hablar después la doctora Carolina, utilizamos la dosis menor, o la dosis más baja sería, ¿no? La dosis más baja. ¿Qué es lo que te permite la dosis? ¿Tiene ventajas y tiene desventajas? Sí, usar este modo de trabajo. La ventaja es que nos asegura de que el paciente de esa sedación leve va a pasar, en el peor de los casos, puede pasar a una sedación moderada o profunda. Pero si usamos la dosis más alta, corremos algunos riesgos que no nos gustaría tener. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no los hemos tenido, complicaciones. El midazolam tenemos entendido que tiene una vida útil de 90 minutos aproximadamente. Vos andás corrigiéndome, Caro, más o menos. Sí. Es lo que dice la bibliografía, pero consideramos de que es mucho menos. Por decir, media hora. Bueno, entonces nosotros cuando ya
se le da la medicación, lo vamos controlando. Esto es clínicamente, se va controlando. La pediatra nos dice, nos parece que ya está, entonces rápidamente, en 20 minutos, tenemos que resolver. ¿Qué podemos resolver? Y ahí es donde juega el doctor Kremer. La rapidez del doctor es o 1 o 2 elementos permanentes, si hemos tenido que hacer extracciones, o extracciones temporarias, 2, 3, quizás. Tampoco nosotros no vamos a hacer más de eso, porque bueno, son los criterios, que ahí donde juega cada uno, su criterio clínico. Nosotros estamos en un hospital público donde nos permite que podamos volver a visitar, que ese paciente pueda volver al consultorio, que va a venir a los controles, y no, en el hospital no se cobra nada. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, el hospital es público, la cobertura es para todas las personas que concurren allí, una cobertura del 100% sin ningún costo. Entonces, hacemos utilidad del hospital en que podemos controlarlo, quedarnos tranquilos, que también va a poder volver ese paciente si requiere otra sedación, y no tenemos que dejar un paciente tan complicado en su vida posterior, que no pueda comer varios días, o que las molestias sean mayores. Si no hace falta hacer más de esas extracciones, no se hacen. Tratamos de tener una conducta expectante, continuar con tratamientos preventivos, con flúor, seguimiento, o sea, seguimos al paciente. Ya si requiere otra sedación, se hará en otro momento, pero tratamos de que sea la menor cantidad de veces de la que tenga que sedarse el niño, ¿no? Pero bueno, esa es la vida útil de la medicación. ¿Hay otra? Sí. ¿Cuál es? Un poquito más arriba. Si hay alguna ley a nivel provincial o nacional. Acá dice, ¿hay alguna ley provincial o nacional para su uso a nivel pediátrico privado? Mira, nosotros lo que conocemos es lo del uso hospitalario público, no te sabría decir en la parte privada. De hecho, el año pasado yo hice el curso en la UBA sobre sedación y contamos nuestra experiencia. De hecho, el doctor que escuchó lo que le comentamos sobre esto fue Marcelo Principiano, que es un anestesiólogo de la UBA. Le contamos todo el modo en el que trabajamos, y bueno, él en ese curso nos dijo que estaríamos cumpliendo con lo legal. Yo hablo de lo que hacemos nosotros, ¿no? El resto no lo sé. Yo hablo de nuestra experiencia, que cumplimos con lo legal en los siguientes aspectos. Primero, que tenemos un equipo interdisciplinario, donde hay una pediatra dedicada exclusivamente a la administración y al monitoreo de los pacientes. Tenemos el servicio de enfermería también, que colabore con la pediatra y colabore con nosotros. Por otro lado, también cumplimos con los requisitos en cuanto a la formación y a la preparación como equipo. Nosotros hemos realizado capacitación en RCP, tenemos en el consultorio, y esto amerita que seamos agradecidos con la dirección que tuvimos desde el primer momento, el respaldo de los medicamentos, tenemos un tubo de oxígeno, tenemos administración de oxígeno en el consultorio. ¿Qué otra cosa? La caja de paro, se nos compró un laringoscopio, se nos compró oxímetro, las mascarillas, o sea, tenemos todo lo que puede ser necesario para una urgencia en consultorio, lo tenemos. Y más allá de tener lo material, la capacitación. Después, ¿qué otra cosa es la que nos dijo el doctor Principiano que había que tener? Bueno, los consentimientos, la firma de consentimientos específicos para esto. Y los criterios para que pueda hacerse. Claro, y respetar los criterios de aplicación, en qué pacientes pueden aplicar o pueden considerarse dentro de este protocolo, porque obviamente no es para todo el mundo, pues no para cualquier caso, sino que son los casos de menor riesgo, y si no son para quirófano, como les mostramos el caso anterior.
Bueno, creo que eso es más o menos con respecto a lo legal. No sé si hay más preguntas. Yo quería comentar los procedimientos más frecuentes. Los procedimientos más frecuentes que hasta ahora hemos realizado odontológicamente son extracciones dentarias. Quizás porque los pacientes que nos llegan son diagnósticos bastante severos. Ustedes piensen que los pacientes que han sido derivados son pacientes que por lo general no han podido ser tratados, pacientes que han frecuentado muchos espacios, o muchos hospitales o muchas clínicas odontológicas o consultorios y no han podido ser atendidos, no han podido ser abordados, y cuando ya han llegado son procedimientos de extracción. La casuística nuestra nos relata de que, bueno, el procedimiento más frecuente ha sido las extracciones dentarias de temporarios, seguida por las extracciones de permanentes y también las frenectomías. También hemos realizado biopsia con el midazolam, con la ketamina. Con la sedación nos ha permitido hacer biopsia en un niño y endodoncias. Bueno, para endodoncias, como uno de los puntos que hay que tener en cuenta, claro, que como es poco el tiempo que se cuenta para trabajar, ya sea con el midazolam o con la ketamina, el profesional que realiza el procedimiento tiene que ser muy hábil. No hay más especialistas, por decir. Entonces nosotros, como no teníamos especialista en endodoncia en ese momento, convocamos a Carolina Villalba, que fue y nos realizó las exodoncias en el tiempo que permite, las endodoncias en el tiempo que teníamos. Y bueno, fue un logro para nosotros muy importante. Y bueno, no sé si algo más. ¿Endodoncias en dientes primarios o en permanentes? Endodoncias en dientes primarios los pude hacer yo. Sí, claro, los hice yo. Sí. Las endodoncias de permanentes, esas sí, fue la cara. Sí, totalmente. ¿Ustedes le administran o qué tiempo tarda en hacer efecto para que ustedes puedan empezar a trabajar? El midazolam se lo administra la pediatra. Hemos usado distintas técnicas. Hay niños que se lo diluye y se lo administran con la jeringa. Hay niños que nos han escupido el medicamento. Entonces, bueno, ahí se hace lo que se puede con lo que haya podido tomar, le mezclamos el jugo, le damos jugo. No deberíamos darle jugo, pero nos da resultado, nos han comprado también juguitos de la dirección para darle a los niños. Sí, en el valle, el jugo. Sí, bueno, pero es la realidad, es lo que hemos podido hacer. Se absorbe mejor, por eso se administra. Claro, así que... Sí. Así se absorbe mejor. Sí, y la administración, sí, y quizás entre 10 o 15 minutos, 20 en algunos. Hay niños que su sedación ha sido espectacular y hemos podido trabajar muy tranquilos, y hay otros en donde la sedación no ha sido la óptima en cuanto a la conducta. El niño ha llorado, ha gritado, pero nosotros le hemos podido realizar el procedimiento, lo hemos podido anestesiar, que eso no es la mayor parte de los casos en el que nos ha sucedido esto, pero no es que todo es maravilloso, nos da trabajo, nos agotamos bastante, pero podemos realizar el procedimiento. Y sí, lo que nosotros hemos observado, que en los pacientes que hemos podido lograr crear el vínculo con la familia y el vínculo, fortalecer el vínculo con ellos, que nos ven varias veces, que van al hospital, es con los que mejor nos ha dado resultado. El tema nosotros tratamos en las primeras sesiones de pedirle a la mamá que nos ayude con los reflejos también, ¿no es cierto? De enseñarles a los más pequeñitos a escupir, todas esas cosas quizás los pacientes con discapacidad que lo trabajen en sus lugares donde van habitualmente para tratar con la fono. Así que bueno, es un trabajo bastante artesanal para cada paciente, aplicando protocolos que se usan en otros países, que después la doc, cuando hable el próximo mes, va a contar. Los protocolos son sacados de
en cuanto a la sedación de las asociaciones de pediatría de América. Y como les decía, en Argentina se hace en muchos lugares y nosotros tomamos la experiencia en especial de gente de Buenos Aires, de Quinquela Martín, que nos contaron sobre esto. Ale, y si nosotros tuviéramos un paciente que quisiéramos que fuera atendido, por ejemplo, para una frenectomía, ¿cómo es el paso que debemos seguir? ¿Cómo son los pasos que debemos seguir? Bueno, en el caso de las frenectomías, se hace la valoración odontológica, sí. Se les pide a los pacientes que también concurran con la derivación, sí, para observar qué ítems son los que ustedes han tenido en cuenta, y por protocolo nosotros hacemos una valoración con nuestra fonoaudióloga del hospital, que de hecho es como que ella hace para poder medir el impacto también, ¿no es cierto?, de la frenectomía, porque si no hacemos una frenectomía y después no le controla nadie, no lo ven, hacer por hacer no queremos. Entonces, hace la primera consulta que está resguardada, tenemos unos turnos protegidos para esto, vemos el turno con nosotros en odonto, después de 1 o 2 consultas que hacemos de valoración, programamos, esas las hacemos con ketamina, si aplica, porque hay que tener en cuenta que hay algunas drogas que hacen interacción con la ketamina y no se puede usar. Y con el doctor Kremer hacemos la frenectomía. Después de esa frenectomía, más allá de que siguiese con ustedes el tratamiento, que es lo ideal redireccionarlo, hacer nuevamente la consulta con nuestra fonoaudióloga para poder medir qué impacto hemos tenido. Algunas consultas se hace con la fono nuestra. ¿Hay días específicos en los que el paciente concurre o va, pide el turno para esa consulta? Sí, el servicio de administración está más o menos ya, sí, que lo tienen aceitado, y por lo general la primera consulta tratamos de que sean los días lunes, desde la mañana hasta la tarde. Entonces, y si no, vamos acomodando los turnos. Perdón, ¿es por libre demanda o tienen que pedir un turno para un lunes en particular? Sí, nosotros estamos sí, hay posibilidad. Sí. A veces lo que nos sirve mucho es el contacto entre nosotros, sí, entre los colegas, ¿no? Sí. Que es lo que hacemos con la gente de los centros de salud. Nos mandan un mensaje, o tenemos un mail también, que lo vamos a dejar. Tenemos un mail de odontologiaasturias@gmail.com. Ese es nuestro mail del servicio. Desde ahí después nosotros lo vamos direccionando. Pero bueno, en el hospital, si ustedes van y preguntan por un turno con un papelito, que ustedes con un RP que lo manden al paciente para pseudoanalgesia, los administrativos, las administrativas ya están informados, así que les pueden dar un turno. La verdad es que qué hermoso este servicio y cómo se han organizado de bien, y qué lindo que vinieron todos juntos, que demuestra eso, trabajar en equipo, que es un desafío, porque la verdad es que somos bastante individualistas, los seres humanos en general, y más que nada nosotros que atendemos así como en consultorios individuales por ahí o particulares, este ejercicio de trabajo en el equipo está bueno. Sí, yo considero que lo que nos ha unido han sido nuestros casos, nuestros pacientes, la preocupación, porque al ser un hospital que está en un barrio, la mayoría conocemos a los pacientes, son frecuentes, son familias, que no es un solo caso, sino que más bien son familias, y nos unió el problema. La preocupación, claro, la preocupación en especial de los pacientes de estos niños y de estas niñas que estábamos con una alta medicación y sin resolver el problema. Entonces dijimos, no, tenemos que buscar alguna forma. El hospital cuenta con un comité de bioética, con un comité de capacitación y docencia, los cuales también nos apoyaron, leyeron el proyecto. Hay un comité también de calidad que nos ha respaldado bastante, o sea, y todos somos trabajadores del hospital. La dirección, que lo dijimos recién, el secretario de salud, el doctor Alexandrov, escuchó nuestra idea también, nos apoyó desde el primer momento, así que bueno, era que
tenía que salir, era el momento, porque quizás antes lo habíamos presentado y no nos habían llevado mucho el apunte, pero bueno, es el momento y lleva muchas horas de discusiones entre nosotros, ¿no? Discusiones de trabajo, ¿no? Sí. Organizar. Pero es como que todos podemos tener muchas diferencias en el OSPI, pero nos ha unido De totalmente. organizar y científicas también, porque a veces discutimos Claro. a qué paciente, Sí. qué droga, qué te parece, porque en realidad sabemos todo lo mismo, digamos. Sí. Sí. Con respecto a los conocimientos de la sedación y todo. ¿Qué Sí. te parece a vos? No, parece que Talina preferiría... Sí, y que el contacto con otras áreas también, con otros espacios. Nosotros tenemos, y agradecemos mucho al doctor Molina, yo le agradezco mucho a Gustavo Molina, porque fue a uno de los primeros que también le comentamos la idea, a la doctora Skagnet de Buenos Aires, a Gabriela Skagnet, contarles, compartirles lo que hacemos desde el principio y recibir siempre las críticas que nos ayuden a mejorar eso, y no creer que estamos haciendo algo que lo hace solamente nosotros, no, estamos haciendo algo que han hecho muchos colegas antes, que no se les han dado las posibilidades quizás que tenemos en Villa El Libertador, que tenemos en el hospital, que bueno, en eso nos sentimos Creo que ha venido a llenar un vacío, por lo menos en la ciudad de Córdoba, era como un espacio que no había, Sí. donde derivar un paciente con dificultad de conducta, con discapacidad para... Sí, no. Sin llegar al quirófano. Claro, nos toca organizarnos un poco más en el hospital porque, como les decía, el servicio no es solo de sedonalgesia el hospital, el servicio es de odontología, tenemos y de pediatría, la doctora tiene que seguir cumpliendo, sí, y también está el servicio de enfermería, pero los enfermeros en el hospital en este momento son la mayoría, o sea que es lo que de hecho nuestro subdirector es un enfermero, compañero nuestro, así que nosotros tenemos que ir de a poquito acomodando y nos quedan, nos respaldó también en este último tiempo, que no quiero olvidarme, hay un subsecretario de odontología que también habla para nosotros como odontólogos y odontólogas bien, porque bueno, en la MUNI eso ha surgido ahora, y también el doctor Juárez, Rodrigo Juárez nos ha respaldado, así que bueno, es como que si no aprovechamos este momento es porque tampoco, así que estamos aprovechando de seguir creciendo y bueno, y tratar de que podamos seguir manteniendo el vínculo con la facultad, con las instituciones grandes, digamos, de Córdoba, para que no quede en esto, sino que se pueda expandir y bueno, aprender de todos, ¿no? Ahí va. Es la doctora Martínez, la titular de la cátedra. Recién la veías en pantalla. Les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes, habernos compartido esta temática y además felicitarlos y estimularlos a que continúen, porque como decía Betina, creo que este era un vacío, un espacio pendiente para la odontopediatría fundamentalmente, así que la verdad que súper felicitaciones. La pregunta es relacionada a lo que comentabas, Ale, de la evaluación de las vías aéreas para decidir la droga. Esta evaluación ustedes la hacen, ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma que ustedes determinan para nosotros poder también orientar? La evaluación es a través de la inspección clínica, ¿no es cierto? La revisación del paciente en la apertura, y usamos la escala de Malampati, que es una escala que se usa mundialmente, pero revisar... Vías aéreas altas, vías aéreas superiores de la garganta. De la garganta. Sí. También hay que tener en cuenta las vías aéreas nasales también, para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Pero como referente, la apertura bucal, que es re importante también, ¿no es cierto? Evaluar la apertura, pensando, o sea, ¿qué es lo que pensamos? En un hecho desafortunado, una complicación, y que haya que hacer una intubación rápida en el consultorio, que la pediatra pueda hacerla. En tal caso, las vías aéreas tienen que ser accesibles. Por ejemplo,
En el caso del niño que fuimos a quirófano es porque el niño no tenía casi una apertura adecuada, entonces es de riesgo hacerlo en consultorio. Como de urgencia. Claro, y el criterio fue, hicimos sedación, quizás la misma sedación que hubiéramos hecho en el consultorio, la hicimos en el quirófano, pero ya estaba el anestesiólogo. Y eso sería uno de los resguardos. Después, en los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, no podemos usar la ketamina. No está recomendada. Está recomendado usar el midazolam específicamente por esto. Porque ¿qué tiene la ventaja que tiene el midazolam, que no lo dijimos? Es que tiene un antídoto, usamos otra palabra, que poder reconvertir. Existe la droga, ¿no es cierto?, que es el flumazenil. Anular, digamos. Claro, entonces, ante una urgencia, uno puede acceder rápidamente. Es una ventaja, la que también en este momento no la tiene. Entonces, sí es en la inspección y sí dejar sentado, pero lo que nos pasa muchas veces es que no podemos revisarle mucho la boca a los niños. O sea, que el niño, por ahí estos niños con autismo, se hace difícil quizás la inspección de las vías aéreas en una consulta. Entonces a veces usamos el midazolam para hacer un examen más profundo, ¿no es cierto? Pero le hablamos a la mamá, mira, todavía no hemos podido revisar, vamos a ver si con esta medicación al menos hacemos un buen examen clínico y de allí tomar las decisiones siguientes. Pero nos ha tocado pocos hasta ahora de esos niños que no hemos podido, que no se les pudo hacer nada directamente. Pero sería una evaluación clínica. Sí. No, con el examen clínico solamente, sí. Bueno, no sé si estamos. No sé si tienen alguna otra pregunta por allí que quieran hacer. Parece que no, parece que estamos. Bueno, la verdad que agradecerles muchísimo, en particular a Alejandra, a vos que hemos tenido hoy el placer de tenerte y a todo el equipo que la acompañó. Quedan pendientes algunas, particularmente a mí me quedan pendientes algunas dudas, pero creo que las vamos a resolver con el mes que viene. Sí, ahí les compartimos parte de la bibliografía, que está buena, en una de las plantillas quedó la bibliografía. Y después, no sé, cualquier inquietud, conoce la mayoría, así que podemos ampliar. Creo que da para ampliar muchas cosas, así que cuando quieran se comunican con nosotros. Doctora, ¿le Sí. puedo hacer una consulta? Sí, claro. Le consulto en realidad porque yo trabajo en un hospital que es por una obra social, o sea, porque es de ejército, y nosotros acá no podemos hacer ese tipo de intervenciones justamente porque no contamos con un grupo de pediatría, o sea, básicamente hacemos solamente para adultos. En el caso, bueno, usted había dicho que se podían hacer o derivaciones en el caso de que hubiera pacientes que lo necesitaran y tuvieran obra social. ¿Se puede y los podemos enviar? Porque yo ahí tengo como toda una duda en relación a que lo debería cubrir la obra social y no derivar a instituciones públicas. Por eso, si tiene alguna idea y puede ayudarme en esa parte, sí, se puede derivar. Sí, se puede derivar. De alguna manera el hospital después gestiona el recupero, así que nosotros, cuando llega al hospital, va a llegar como cualquier otro paciente, porque no es un requisito excluyente que esté, por lo menos hasta el día de hoy, que no tenga obra social. Sí, el servicio de administración se ocupa existe también en el hospital un área de gestión de auditoría, que son los que manejan el tema con obras sociales, así que no tendríamos inconvenientes. Obviamente hay que analizar los casos y de allí se puede evaluar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, la verdad que muy agradecidas, muy agradecidas, y bueno, y que queda abierto este vínculo. Sí, para los pacientes nuestros, muchos de acá. De cada día. De cada día, exactamente.
Sí, rescatar esto que vos decías, que se establece un vínculo también con la familia, que no es solo la sedación, sino el después y después tratar de llevar al paciente por la vía de la odontología convencional, o sea, es un recurso muy... Sí, es un recurso para la situación límite en la que no se puede hacer la intervención. Con los pacientes que son nuestros pacientes del hospital, se hace la intervención con sedación y después también tenemos esto que lo estamos evaluando, lo tenemos registrado a través de la historia clínica digital, las consultas siguientes, los diagnósticos siguientes, porque también esto nos va a servir para nuestros trabajos futuros de publicación, que pudimos continuar con el paciente, porque bueno, como lo habíamos dicho al principio, los pilares de este proyecto han sido basarnos en la medicina o en la odontología centrada en el paciente, en donde no es nuestro problema puntual la enfermedad, sino ese paciente, ese niño, esa familia. Entonces, bueno, es como que hemos tratado de encaminar el proyecto. Bueno, la verdad que mil gracias. Bueno, gracias a todos. Nos quedamos enganchados para el mes que viene. Bueno, gracias a todos por la presencia entonces. No sé, creo que no hay más preguntas. Sí, hay tantos agradecimientos. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora. Ahí está. Bueno, todo cualquier duda nos vamos a manejar con Pablo Quijena, los que son de la cátedra, que les pasa el mail y en el hospital nos tratan de ubicar cualquier cosa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.